Hola queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Continuaremos con la lectura del Catecismo, queridos hermanos, donde quiera que se encuentren, les invito a enviar sus oraciones, sus peticiones, alguna sugerencia. No nos podemos extender mucho para que no se haga tediosa la lectura y la explicación. Quizás haremos otro programa más adelante terminando el Catecismo. Por eso quiero su comprensión, les pido humildemente, encarecidamente, que continuemos con cada numeral ya dirigiéndolo o ingiriéndolo de una tal manera sutil que nos permita alcanzar el razonamiento, obviamente siempre haciendo la invocación al Espíritu Santo para que nos revele. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Señor Jesús, tú que quisiste venir a salvar al mundo entero por medio de María, el primer sagrario donde te posó nuestro Padre Celestial y el esposo de María, el Espíritu Santo, danos la fuerza necesaria para seguir adelante. En tu nombre estamos aquí, para que bendigas a todas las familias que nos miran, a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, a las familias, a los matrimonios. Ampáranos siempre, Señor, y bendice a los más necesitados. Todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo selle con la fuerza de su poder. Bueno, continuamos. Ya saben, entonces, si quieren mandar oraciones o pedir por alguien, mandan el nombre de la persona y digan, pues queremos pedir por fulanito de tal, por alguna persona, el nombre, y entonces aquí lo vamos a transmitir. Vamos a decir, vamos a pedir por la sanación de X persona, o una oración que quieran mandar desde cualquier parte del mundo. Aquí la transmitiremos y diremos el nombre y de dónde es. Hoy vamos a mandar un saludo a Sonia, que nos manda a saludar y nos manda bendiciones desde California. Muchas gracias, Sonia, por seguir a Chuchín, el lector del Catecismo. Aquí estamos como obreros, como trabajadores, dando un poquito de lectura para que nuestros hermanos lectores y escuchas puedan discernir a la luz del Espíritu Santo. Iniciamos entonces. Oigan, vamos a continuar, y el punto séptimo de la exhortación de Amoris Laetitia, la alegría del amor, del Papa Francisco, dirigido a todos los obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas, a los esposos cristianos y a toda la iglesia, laicos, sobre el amor y la familia. Dice: debido a la riqueza de los 2 años de reflexión que aportó el camino sinodal, miren, estuvo reunido en una asamblea durante 2 años para poder sacar este pequeño compendio de Amoris Laetitia. Y dice que en esos 2 años de reflexión que aportó el camino sinodal, esta exhortación aborda con diferentes estilos muchos y variados temas. Eso explica su inevitable extensión, por eso no recomiendo una lectura general apresurada. Podrá ser mejor aprovechada tanto por las familias como por los agentes de pastoral familiar si la profundizan pacientemente, parte por parte, o si buscan en ella lo que puedan necesitar en cada circunstancia concreta. Es probable, por ejemplo, que los matrimonios se identifiquen más con los capítulos 4 y 5, que los agentes de pastoral tengan especial interés en el capítulo 6, y que todos se vean muy interpelados por el capítulo 8. Espero que cada uno, a través de la lectura, miren a colación la lectura, se sienta llamado a cuidar con amor la vida de las familias, porque ellas no son un problema, son principalmente una oportunidad. Yo concretaría, es la gran creación de Dios que hay que cuidar
Y si se nos dio una gran familia es porque Dios la puso en nuestras manos para cuidarla, como aquel jardín que cuidamos. Le abonamos tierra, le ponemos abono, le echamos agüita, le da el sol, cada quien pone su parte. Seamos dóciles a este mensaje. Continuamos. En el nombre de Cristo nuestro Señor siempre. Vámonos entonces continuamos con el capítulo 2, con los sacramentos de curación. Y dice el punto número 11, la celebración del sacramento de la penitencia. En el numeral 1480 refiere, como todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente los elementos de su celebración son saludo y bendición del sacerdote, lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición y exhortación al arrepentimiento. La confesión que reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote. Esa confesión es muy importante. La imposición y la aceptación de la penitencia, la absolución del sacerdote, alabanza de acción de gracias y despedida con la bendición del sacerdote. Qué hermoso, ¿no? Tiene un proceso que hay que seguir. Numeral 1481. La liturgia bizantina posee expresiones diversas de absolución en forma deprecativa que expresan admirablemente el misterio del perdón que Dios, que por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó sus pecados, y a Pedro cuando lloró amargamente, y a la pecadora cuando derramó lágrimas sobre sus pies, y al publicano y al pródigo también, que este mismo Dios por medio de mí, pecador, os perdone en esta vida y en la otra, y que os haga comparecer sin condenaros en su temible tribunal. El que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya ven? Llorar, el hijo pródigo, el Padre misericordioso. En síntesis, sentirse perdonado es sentirse amado, la verdad, en concreto. Porque como decíamos en el anterior capítulo, el amor de Dios no tiene límites, es amor infinito. El numeral 1482 refiere, el sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria, en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos dan gracias por el perdón recibido. Así la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertadas en una liturgia de la palabra de Dios, con lecturas y homilías, examen de conciencia dirigido en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro, acción de gracias en común. Esta celebración comunitaria expresa más claramente el carácter eclesial de la penitencia. En todo caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, el sacramento de la penitencia es siempre por su naturaleza misma una acción litúrgica, por tanto eclesial pública, es decir, para todos. El examen de conciencia individual, pero universal el perdón. Obviamente, es reconocer los pecados, hacer un acto de conciencia, un examen de conciencia y confesarlo todo, desde el más pequeño hasta el más grande de los pecados, y obtenemos con el favor de Dios la gracia del perdón. En numeral 1483, en caso de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte, sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. La necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes sin culpa suya se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. En este caso, los fieles deben tener para la validez de la absolución el propósito de confesar individualmente sus pecados
graves, esos pecados graves en su debido tiempo. Al obispo diocesano correspondiente, o al obispo diocesano corresponde, juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general. Una gran concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones no constituyen por su naturaleza ocasión de la referida necesidad grave. El numeral 1484 refiere y nos dice: la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo la confesión, y esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos, se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Hijo, tus pecados están perdonados, según Marcos 2, versículo 5. Es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de él para curarlos, los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Fíjese primero con Dios y luego con la Iglesia, o sea, con todos sus hermanos. Jesús dijo: si vienes a verme a misa, vienes a la comunión, vienes a la confesión, primero ve y perdona a tu hermano. Llévate bien con tu mami, con tu papi, con toda la familia. Ponte de acuerdo con ellos. No te humilles. Sé sencillo. Pide de corazón, con todo respeto, humildemente, quiere decir la relación de una muy buena comunión con cada uno de ellos. Y luego, eso es internamente, con la familia, y luego afuera, con el vecino, con el compadre, con las personas. Ponernos de acuerdo y no guardar rencores ni resentimientos. Dejar el perdón que actúe el perdón de Dios en ti. Así como te absuelven de tus pecados con el perdón después de la confesión, tú también tienes la obligación de perdonar y de hacer un corazón alegre, gozoso, lleno de alegría, y compartir esa alegría, porque el que no tiene la alegría, pues tampoco la puede donar. El que no tiene amor, pues tampoco lo puede donar, tampoco puede hacer que participen los demás de ese amor. El que no tiene más que coraje, pues da coraje. El que tiene envidia, pues nada más va a dar envidia. Ojo con eso, hermanos. El que tiene amor, nadie, dice la lectura, el Evangelio, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, haciendo referencia en eso y concluyendo con ese pequeño paréntesis, vámonos con un resumen de todo este capítulo segundo, los sacramentos de la curación. Vendrá más, ¿verdad? Pero el numeral 1485 refiere: en la tarde de Pascua el Señor Jesús se mostró a sus apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos, según Juan 20 del versículo 22 al 23. Luego dice el numeral 1486, el perdón de los pecados cometidos después del bautismo es concedido por un sacramento propio llamado sacramento de la conversión, de la confesión, de la penitencia y o de la reconciliación, lo que venimos diciendo. El numeral 1487 nos dice, nos convoca: quien peca lesiona el honor de Dios y su amor, su propia dignidad de hombre llamado a ser hijo de Dios, y el bien espiritual de la Iglesia, de la que cada cristiano debe ser una piedra viva. Interesante. En el numeral 1488, todo eso ya lo vimos en los capítulos anteriores, en cada uno de los textos y contextos que hemos visto. El 488 dice: a los ojos de la fe ningún mal es más grave que el pecado, y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la Iglesia y para el mundo entero. Pero el amor de Dios es más grande.
El numeral 1489 dice: volver a la comunión con Dios después de haberla perdido por el pecado es un movimiento que nace de la gracia del Dios, de Dios rico en misericordia y deseoso de la salvación de los hombres. Es preciso pedir este don precioso para sí mismo y para los demás. Hay que pedir, hay que orar, hay que hincarse, hay que postrarse ante el Santísimo, hay que ir y pedir de todo corazón ese deseo de salvación, porque estamos ante un Padre rico en misericordia. El numeral 1490 refiere el movimiento de retorno a Dios, llamado conversión y arrepentimiento, implica un dolor y una aversión respecto a los pecados cometidos y el propósito firme de no querer volver a pecar. La conversión, por tanto, mira el pasado y al futuro, se nutre de la esperanza en la misericordia divina. El numeral 1491 refiere: sacramento de la penitencia está constituido por el conjunto de 3 actos realizados por el penitente y por la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. El numeral 1492, el arrepentimiento, llamado también contrición, debe estar inspirado en motivaciones que brotan de la fe. Si el arrepentimiento es concebido por amor de caridad hacia Dios, se le llama perfecto. Si está fundado en otros motivos, se le llama imperfecto. Esa contrición debe de ser sincera. El arrepentimiento que se vea en el rostro, en la forma de actuar. Ojo, la conversión es convertirse, la transformación de Dios ha llegado a su vida. Número 1493, el que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún, de los que se acuerda tras examinar cuidadosamente su conciencia, sin ser necesaria de suyo la confesión. De las faltas graves veniales, está recomendada vivamente por la Iglesia. El numeral 1494 refiere: el confesor impone al penitente el cumplimiento de ciertos actos de satisfacción o de penitencia para reparar el daño causado por el pecado y restablecer los hábitos propios del discípulo de Cristo. El numeral 1495 en este resumen dice: solo los sacerdotes que han recibido de la autoridad de la Iglesia la facultad de absolver pueden perdonar los pecados en nombre de Cristo. El numeral 1496, los efectos espirituales del sacramento de la penitencia son: la reconciliación con Dios, por la que el penitente recupera la gracia; la reconciliación con la Iglesia; la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales; la remisión al menos en parte de las penas temporales consecuencia del pecado; la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual; el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Y el numeral 1497 nos dice: la confesión individual e íntegra de los pecados graves, seguida de la absolución, es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Lo acabamos de ver. Numeral 1498 dice: mediante las indulgencias los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales consecuencia de los pecados. Ojo, que también aquí nos está diciendo que podemos pedir por las almas del purgatorio, por nuestros familiares, amigos, vecinos y todos los conocidos que han partido de este mundo. Recuerden, amigos, orar por la paz de los 5 continentes, orar por los enfermos, por las personas más necesitadas, las afligidas, las calumniadas, que se detenga el aborto, el cambio climático, que se detenga, que haya más hermanos que se unan, que participen del cuerpo de Cristo en la oración. Por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Y de la mano de María, todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden darle like, compartir y suscribirse, porque seguiremos con la lectura del Catecismo y seguiremos motivando, inspirando, aunque tenemos un poquito de tiempo. Es importante 10, 15, 20 minutitos diario
la lectura del catecismo. Recuerden obtener el catecismo, Amoris Laetitia, un cuaderno, apuntar ahí, y si quieren mandarme sus peticiones, sus oraciones para todos los que ustedes quieren y para cualquier situación compleja, difícil, grave. Para nosotros es imposible quizá, pero para Dios, poniéndolo en las manos de Dios, nada es imposible. Soy Chuchín, el catequista, y si Dios quiere y es su voluntad, por aquí nos vemos pronto. Dios les bendiga.